Tengo el honor y el gusto de continuar en esta sesión con, les quiero presentar a la doctora Roxana Vilca González. Ella es médico nefrólogo, tiene la especialidad de nefrología y la certificación por el Consejo Mexicano de Nefrología. Tiene una amplia experiencia laboral. Me tardaría lo mismo que mi plática en leer su currículum, que tiene muchas publicaciones al respecto. Es actualmente adscrito al servicio de nefrología en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, en la Ciudad de México, y también está adscrito al servicio de medicina interna y nefrología del Hospital General de Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es miembro de la Sociedad Americana de Transplantes, de la Sociedad Internacional de Nefrología, del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, y bueno, pues esta tarde nos acompaña con este tema de la enfermedad renal crónica y si es posible detener su progresión. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es interesante ver el tema de la doctora. Muchas felicidades, doctora. Es un tema de gran controversia. Y lo que quiero compartir con ustedes un poco es cómo estamos, la parte de nefrología, la enfermedad renal crónica y qué perspectivas hay. Queda más que cierto que hasta hace unos años, bueno, estos son mis conflictos de interés. ¿Y qué es lo que teníamos los nefros? Básicamente nos llegaban pacientes cuando ya tenían una tasa de filtrado que estaba entre 20, muchos ya llegaban directo a diálisis. Y una vez que el paciente llegaba directo a diálisis, pues lo único que les podíamos ofrecer es el inicio de una terapia de reemplazo renal. Algunos, los menos, llegarían a trasplantarse y la sobrevida en México en diálisis, pues todos sabemos que es mala, ¿no? Algunas publicaciones relatan un paciente bien cuidado puede tener una sobrevida de alrededor de 6 años. Y hay un gran estudio del doctor Valdés del Hospital General de México que demostró que pacientes sin seguridad social, su sobrevida era menor a 2 años, en pacientes en terapia de reemplazo renal. Para nosotros, la unión de diabetes y enfermedad renal, como ustedes bien saben, es muy fuerte. Pero ¿qué es lo que tenemos? Todos sabemos que en el mundo la diabetes sigue siendo una epidemia y va a seguir siendo una epidemia. Para el 2021 decían más de 500 millones de pacientes con diabetes, lo cual va en incremento cada año, y nosotros pues estamos entre 10 a 20 millones. Ahora, si nosotros vemos cómo ha evolucionado el espectro de enfermedades en México, es muy interesante. Si ven, alrededor de 1990, la primera causa de muerte en México eran enfermedades cardiovasculares, y diabetes y enfermedad renal crónica ocupaban el 5º lugar. ¿Y cómo ha cambiado hasta antes de la pandemia, en el 2019? Evidentemente, la primera causa de muerte sigue siendo enfermedades cardiovasculares, pero diabetes y enfermedad renal saltaron a ser el 2º lugar de causa de muerte. Ahora, si lo desglosamos un poco, enfermedad cardiovascular siempre va a ser la primera causa y diabetes actualmente es la 2ª causa de muerte, seguido de enfermedad renal crónica, ¿no? Todos sabemos, estos son los datos de la prevalencia de diabetes. Del 2012 la prevalencia de un 9.2 se fue al 10.3 y para el 2020 la prevalencia en México es del 10.6%, pero no es la única enfermedad prevalente en México. Sabemos que existe hipertensión, el 18% de la población es hipertensa y pues el problema que ya se comentaba ampliamente en la plática previa. Pero ¿y qué de la prevalencia de enfermedad renal? Ganamos a la diabetes, ¿eh? La prevalencia de enfermedad renal para el 2017 en México era del 12.2%, lo cual implicaba que existen más de 15 millones o alrededor de 15 millones de pacientes con enfermedad renal. Pero todos estos datos son totalmente desestimados, porque no tenemos un sistema de salud que tenga algún programa de screening. Es más fácil diagnosticar una diabetes que diagnosticar una enfermedad renal en México actualmente. Y se estimaba que existía un 4.8% de incremento anual en la tasa de mortalidad por enfermedad renal. Eso fue en el 2017 y según la encuesta de EnSanud del 2021, la prevalencia de enfermedad renal es del 14.9%, lo cual estima unos 19 millones de personas con enfermedad renal. Pero todos sabemos que esto no viene separado, ¿no? No viene un paciente solo con enfermedad renal, un solo paciente con diabetes, un solo paciente con hipertensión, sino que están interrelacionados.
Del total de diabetes, el 95% va a ser diabetes tipo 2 y de esos pacientes con diabetes tipo 2, 4 de 10 van a desarrollar enfermedad renal. Y de los pacientes con diabetes tipo 1, 3 de 10 van a desarrollar enfermedad renal. Pero este dato que les voy a mostrar es muy interesante. De los pacientes que desarrollan enfermedad renal, solo un 10% va a fallecer por un problema asociado a la progresión de la enfermedad renal. El 90% de los pacientes fallecen por problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad aterosclerosa. Esa es la principal causa de muerte en un paciente renal. Y si vemos estos datos, 36% de los pacientes con diabetes tienen enfermedad renal, de los pacientes con hipertensión, 23% tienen enfermedad renal, y de los pacientes que tienen algún problema cardiovascular, 38% tiene un problema de enfermedad renal. Entonces surge este nuevo concepto del riesgo cardiorrenal. Hasta hace unos 20 años no se veía esta unión, se pensaba, existía el síndrome cardiorrenal que todos ustedes conocen, que era muy claro, pero ahora la unión, la evidencia de que la mortalidad cardiovascular del paciente renal es exponencialmente alto ha hecho a denominar este riesgo cardiorrenal que surge desde un paciente que empieza con alteraciones de la glucosa hasta y va incrementándose hasta un paciente que ya tiene francamente diabetes. Y es esta interrelación, ya no son entidades separadas. Enfermedad renal crónica va de la mano con insuficiencia cardíaca o es una complicación que puede aparecer, y aquí aparece diabetes y cardiopatía isquémica. Solo para nombrar ciertos datos, el 60% de los pacientes que tengan diabetes y falla cardíaca van a tener enfermedad renal. Del 12 al 45% de los pacientes con diabetes van a tener insuficiencia cardíaca. Esto de la diabetes que ya mencionábamos previamente. Y es bien cierto que una de las principales complicaciones de diabetes son las enfermedades cardiovasculares. El 32% de los pacientes con diabetes van a tener algún tipo de enfermedad coronaria. Entonces, esto ya se entreveró y todo, o sea, un paciente no es solo un paciente renal, sino va a tener un problema más, en la mayor parte cardiovascular, y si tiene extra un problema en glucosa o diabetes, pues su pronóstico empeora. Entonces, esta conexión cardiorrenal que todo el mundo conocía previamente parece que va más allá, ¿no? Todos sabemos que la presencia de insuficiencia cardíaca crónica va a llevar al desarrollo de insuficiencia renal crónica, y si aparece primero un problema renal, a la larga va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Existe una interrelación renal cardíaca. El enfoque multifactorial para el tratamiento de la diabetes que propugnan todas las sociedades de manejo de obesidad, control de glucosa, manejo de presión arterial, manejo de lípidos y manejo de agentes con beneficio cardiovascular han ido modificándose a lo largo de los años. ¿Qué es lo que nosotros vivíamos? Si un paciente nos llegaba ya directo a diálisis, secundario a diabetes, ya no les podíamos ofrecer ningún hipoglicemiante oral hasta hace unos años. Lo único que les podíamos ofrecer, si es que seguía descontrolado del azúcar, era insulina y nada más, ¿no? Pero en los últimos años, en los últimos 20 años, ha sido el boom del desarrollo de nuevos agentes orales que pueden detener, enlentecer el avance de una enfermedad renal por diabetes. Y ha sido la aparición de cierto grupo de medicamentos como los ISGLT2, como los GLP-1 y muchas otras moléculas que ya venían desarrollándose como los DPP-4, que algunos sí se pueden utilizar en diálisis en pacientes, ¿no? Pero lo que a nosotros de la parte de nefro nos sorprendió es que las guías ADA de manejo para diabetes nunca tomaban en cuenta la parte renal. Hasta hace 3 años empezaron a dar énfasis en estos tres problemas, que el paciente tenga enfermedad renal, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca y que el paciente tenga enfermedad vascular cerebral o enfermedad aterosclerosa. De tal forma que en este último algoritmo que sacó la ADA en el 2023, lo que ya determinan es, usted ve a un paciente con diabetes por primera vez y va a iniciar manejo, la primera pregunta que tiene que hacer es si el paciente tiene alguna de estas 3 entidades de este lado derecho. ¿Cuáles son esas 3 entidades? Determina si el paciente tiene algún tipo de enfermedad renal, determina si el paciente tiene falla cardíaca
o determine si el paciente tiene enfermedad aterosclerosa o un alto riesgo de presentar enfermedad aterosclerosa. Si tiene una de estas tres condiciones, las recomendaciones o sugerencias que da esta instancia es utilizar ISGLT2 o GLP-1 para el caso de enfermedad renal. Si tiene falla cardíaca, utilizar algún ISGLT2, y si tiene alguna enfermedad aterosclerosa o alto riesgo para enfermedad aterosclerosa, utilizar un GLP-1 o un ISGLT2. Pero para que la ADA haya puesto esto ya como el primer paso para definir el tratamiento, tenía que estar muy bien sustentado. Ahora, si el paciente no tiene ninguna de esas tres entidades, recién usted puede buscar alguna de estas otras opciones, pensando en cuál es su objetivo. Si su objetivo es simplemente control de glucosa, metformina, o utilice combinaciones que puedan disminuir la hemoglobina glucosilada y el control de glucosa. Si lo que se busca es bajar de peso, parece ser que los GLP-1 son de primera instancia, después considere los ISGLT2. Si el problema es el dinero, porque estos medicamentos pues, no son nada baratos, empieza a ver las otras opciones y priorice si el paciente tiene riesgo de hacer hipoglucemias o no tiene hipoglucemias, ¿no? Pero ¿cuáles son las metas entonces? Lo que la ADA busca es prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Basado en estos 4 elementos: protección cardiorrenal, lograr un control glucémico, manejo del peso corporal y manejo de los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, como ya mencioné, el primer paso es determinar si el paciente tiene falla cardíaca, enfermedad aterosclerosa o falla renal. Lo de falla cardíaca y enfermedad aterosclerosa creo que mañana será ampliamente discutido, pero veamos lo de falla renal. Todos sabemos la importancia de determinar en un paciente con diabetes el grado de albuminuria o proteinuria, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de una determinación en orina, que actualmente se puede hacer en una muestra aislada de orina. Anteriormente, o lo clásico, es hacer en una cuantificación de orina de 24 horas para determinar albuminuria, creatinuria. ¿Y cuál es la relación de esto? Si ustedes ven aquí, esta es la relación de la tasa de filtrado con el porcentaje de macro, lo que usualmente conocíamos como albuminuria, ¿no? La línea roja son los que tenían más albuminuria y si se dan cuenta, tienen un pronóstico mucho peor. La mortalidad cardiovascular en la línea roja es mucho peor y la mortalidad por toda causa es mucho peor. La proteinuria como tal es un factor de riesgo de mal pronóstico para un desenlace renal. Ahora bien, si vemos eventos cardiovasculares, el grupo que tiene tasa de filtrado menor a 60 y macroalbuminuria son los que tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Eventos renales, es decir, deterioro de la tasa de filtrado, lo mismo en el grupo que tienen más macroalbuminuria y una tasa de filtrado reducido, y por ende muerte cardiovascular es mucho mayor en el grupo que tiene más proteinuria y deterioro de la función renal. ¿Cómo determinamos la función renal? Básicamente tenemos que determinar 2 cosas. ¿Cuál es la función renal? ¿Qué tasa de filtrado tiene? Y eso lo hacemos a través de la medición de fórmulas. La actual es la CKD-EPI, basada en creatinina y cistatina. La primera determinación por la estandarización, por la facilidad de encontrar, es con creatinina. Siempre se sugiere que se debe volver a confirmar la tasa de filtrado, ya solicitando creatinina y cistatina, y esto lo hacemos con la fórmula de CKD-EPI. Y daño renal, la presencia de daño estructural, lo vamos a medir con la determinación de albuminuria, y eso lo hacemos, como ya les comentaba, con una determinación de albuminuria en una muestra aislada de orina, que cada vez es más común hacerlo en los laboratorios, ya no se requiere hacer la cuantificación de 24 horas, pero también se puede seguir haciendo de forma clásica albuminuria en orina de 24 horas, ¿no? El diagnóstico de enfermedad renal crónica requiere de 2 mediciones alteradas con al menos 3 meses de diferencia. Se debe de confirmar. Y en esta aplicación de la National Kidney Foundation pueden encontrar las aplicaciones para CKD-EPI con creatinina y CKD-EPI con creatinina y cistatina, que es la más exacta, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Básicamente para catalogar y colocar a nuestro paciente en este cuadro.
Mi paciente, ¿cuál es su tasa de filtrado? Pongamos que está en 30. ¿Y cuánto tiene de albuminuria? Más de 300. Es un paciente que tiene un alto riesgo de progresión y de mal pronóstico. Lo que sugieren es que se debe de referir ya al médico nefrólogo en ese momento o debe tener un seguimiento estrecho. ¿Por qué? Porque el pronóstico y el riesgo de progresión y de complicaciones cardiovasculares es muy alto en este grado. Entonces, eso es lo que se recomienda. Y el año pasado, en el 2022, cosa que nunca pasaba, se unió la Sociedad Internacional de Nefrología junto con la Sociedad Americana de Diabetes y generaron estas guías, que son las guías 2022 del tratamiento de enfermedad renal diabética. ¿Qué sugerían? Debe de haber un cambio de estilo de vida, ejercicio, actividad física 150 minutos a la semana, dejar el tabaquismo, manejo del peso, cambios en el estilo de dieta, y como primera línea terapéutica colocan a los ISGLT2. Esto, hace años, Nefro no tenía ningún medicamento que pudiéramos ofrecer a nuestros pacientes, a excepción de los ARA. El único medicamento fue el losartán y derivados que demostraron una reducción de albuminuria. Que los ISGLT2 hayan demostrado beneficio renal fue un gran avance actual. Para que estas guías hayan colocado a los ISGLT2 como primera línea de tratamiento en un paciente con enfermedad renal por diabetes, tuvieron que transcurrir 10 años desde que aparecieron los ISGLT2. Pero bueno, los resultados parecen ser adecuados. Si no se logró conseguir un control glucémico y es un paciente renal, solo le puede administrar metformina si la tasa de filtrado es por arriba de 30. Si todavía no logra un control glucémico, considerar un GLP-1 u otro tipo de medicamentos para bajar el nivel de glucosa. ¿Cuál es el otro pilar del tratamiento de un paciente con enfermedad renal por diabetes? Es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese es un pilar. Puede ser IECA, puede ser ARA, puede ser enalapril, puede ser losartán, irbesartán, pero tiene que tener un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y actualmente apareció la nueva molécula, que es Firealta, ¿no? Que seguramente también ya la van a escuchar hablar, que también mejora mucho el grado de albuminuria en el paciente renal por nefropatía diabética. ¿Y qué es lo que también se utiliza? Manejo de estatinas, control de los factores de riesgo para enfermedad aterosclerosa y ezetimibe en el dado caso de que se vaya a requerir. Pero estas guías sí fueron un parteaguas en la parte de nefrología en pacientes con enfermedad renal por diabetes. Control de glucosa. Yo sé que endocrino siempre quiere llevarnos a 4 de hemoglobina glucosilada, pero si pueden menos, pero en los nefrópatas pues no podemos hacer eso, ¿no? Nosotros básicamente tenemos un margen entre 6.5 a 8 porque tenemos muchas hipoglucemias en un paciente renal. Entonces, nuestras metas cambian un poquito ahí. Dicen, mientras más avanzada esté la enfermedad renal, uno tiene que tener cuidado más de las hipoglucemias que vaya a presentar el paciente. Y más en el adulto mayor, pues no les podemos exigir tener glucosas tan bajas por ese mismo riesgo de hipoglucemias. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Disminuir el sodio a 2 gramos al día, bajar el aporte de proteínas a 0.8, lo de la actividad física que les comentaba, los ajustes de la presión arterial, intentar lograr dosis máximas de control de la presión con un ARA o un IECA, que es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo de la hemoglobina glucosilada y fundamental también el tratamiento con estatinas y ezetimibe. Pero este grupo de moléculas, ¿por qué revolucionó tanto la parte renal? Todos sabemos que este es el mecanismo normal de filtración glomerular. Todo lo que llega al glomérulo, aquí, toda la sangre que va a llegar acá, va a filtrar y toda la glucosa que llega a esta parte del túbulo proximal va a pasar a través de estos canales que son SGLT2. Es decir, que toda la glucosa pasa a la sangre o son absorbidos por los SGLT2, esta es la célula tubular, y de la célula tubular pasan hacia el torrente sanguíneo a través de estos canales que son GLUT2.
Estos canales solo están en el túbulo proximal, es decir, que toda la glucosa que se va a filtrar a nivel del glomérulo se reabsorbe. Pero la glucosa no pasa sola, sino que se lleva un sodio de la mano. Y el nivel de filtrado que queda en el túbulo al llegar a la mácula densa es lo que nos determina si la arteriola aferente va a estar dilatada o va a estar contraída, ¿no? Esa es la fisiología normal. ¿Qué es lo que veíamos nosotros en la diabetes? En la diabetes, la carga de glucosa que llega al glomérulo, voy a ir pasando esto acá, es mucha. Entonces, llega a esta parte del túbulo proximal mucha glucosa. Toda esa glucosa pasa hacia las células tubulares a través del canal o a través del SGLT2 y se lleva al sodio, tal cual que la cantidad de sodio que va a llegar a esta parte de la mácula densa o que está en contacto con la mácula densa es un concentrado muy bajo en sodio. Entonces el riñón sensa, no hay sodio, no hay líquido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dilatar la arteriola aferente. Y al dilatar la arteriola aferente, ¿qué es lo que pasa aquí? Aumenta la presión dentro del glomérulo. Este es el mecanismo para que exista hiperfiltración y un incremento en la presión intraglomerular. Y este es el motivo por el cual un paciente con diabetes empieza a perder proteínas, por esta hiperfiltración, por este incremento de la presión intraglomerular. Los ISGLT2, ¿qué es lo que hacen? Bloquean este canal, o sea, bloquean esta absorción de glucosa, y al bloquear esta absorción de glucosa, pues ya no se absorbe también el sodio, es decir, que va a llegar mayor cantidad de sodio a nivel de la mácula densa, y el riñón ya no sensa pérdida de volumen. Entonces, la arteriola que estaba dilatada vuelve a contraerse, y ya se disminuye la hiperfiltración, se disminuye la presión dentro del glomérulo. Eso es principalmente el mecanismo de acción. Pareciera que es una molécula que simplemente va a afectar a nivel del túbulo, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque al no absorberse la glucosa, la célula tubular no trabaja. Para que la glucosa pase a la célula tubular y que de la célula tubular pase al torrente sanguíneo, el utilizar dos canales consume demasiada energía a la célula tubular. Entonces, al bloquear esto y al impedir ese paso, la célula tubular descansa, por así decirlo, y el proceso inflamatorio baja considerablemente. Parece ser uno de los mecanismos que ayuda a la preservación de la función renal. Entonces, la inhibición SGLT2 reduce la hiperfiltración y reduce la presión intraglomerular. Tiene lógica que va a disminuir la cantidad de proteinuria. Entonces, los efectos fisiológicos de inhibir SGLT2 va a ser disminuir un mejor control de la glucosa, disminuir la hemoglobina glucosilada, disminuir la glucotoxicidad, disminuir un poco el peso, que no es un medicamento estrictamente para bajar de peso, sino que es un efecto secundario que tiene. Y los efectos extraglucémicos van a ser disminuir el volumen plasmático, porque como no se absorbe sodio, va a haber un efecto de natriuresis. Y al orinar más sodio, pues va a eliminar también líquido y va a existir una disminución del volumen plasmático, una disminución de la presión arterial, ¿cuánto? Alrededor de 5 milímetros de mercurio. Y lo fundamental para nosotros, disminuir la hiperfiltración glomerular. ¿Qué es lo que pasa cuando iniciamos un ISGLT2? Va a existir una caída, un dip en la tasa de filtrado glomerular. Todos los hemos visto en la práctica diaria. Cuando iniciamos DAPA, si a las 4 semanas le tomamos un nivel de creatinina de control, va a caer. ¿Por qué cae? Porque la arteriola aferente estaba dilatada. Si le bloqueamos el SGLT2, la arteriola va a volver a su tono. Disminuye la perfusión dentro del glomérulo. Por eso existe ese dip. Pero lo que se ha visto es que entre el primer año y segundo año de tratamiento, la tasa de filtrado va a recuperarse y va a preservarse a lo largo del tiempo, en comparación con el grupo de pacientes que no reciben el SGLT2 y que tienen una franca caída, como lo vamos a demostrar. Lo interesante de esto es de que no solo se evidenció que este grupo de medicamentos tenían un efecto protector para la albuminuria, empezaron a haber muchos otros beneficios, que a nivel renal los podemos demostrar así. Existía una reducción en la inflamación y en la fibrosis, y esto es muy importante. Varios estudios reportaron una disminución en los biomarcadores inflamatorios, disminución de la fibrosis como tal, y existía una menor
gasto energético dentro de la célula tubular. Entonces, a nivel del riñón, existía los mecanismos de protección hacia el riñón, era que existía una preservación del túbulo proximal. De hecho, se describe actualmente que los pacientes que están con ISGLT2 tienen menor frecuencia de desarrollar eventos de lesión renal aguda. Disminuía la presión intraglomerular, por lo ende disminuía la cantidad de albuminuria, tiene un pequeño efecto diurético, menor control de la presión arterial y la disminución de peso como tal. Ahora bien, si se une un efecto de un ISGLT2 a la acción de un ARA, podríamos considerar que debería de potenciarse el efecto y sí. Todos sabemos que al disminuir la presión dentro del glomérulo va a disminuir la proteinuria. Y lo que hacen los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona es dilatar la arteriola eferente, y al dilatarla baja también la presión dentro del glomérulo. Y en este estudio se demostró eso. Si a un solo paciente se le da solo ISGLT2, tenía este grado, este de aquí. Y si aumentaban ISGLT2 con un ARA, la protección renal aumentaba. Por eso actualmente las bases o los pilares de tratamiento para un paciente con enfermedad renal por diabetes es tener un bloqueo de ARA o IECA y un ISGLT2. ¿Pero qué estudios valoran eso? Cuando empezaron a ver esta nueva molécula para el estudio para pacientes con diabetes para bajar la glucosa, uno de los requisitos que les piden internacionalmente es que tienen que demostrar seguridad cardiovascular. Toda molécula que quiera aparecer en pacientes con diabetes tiene que demostrar que no genera mayor muerte cardiovascular. Para este grupo, para dapaglifosina, el primer estudio grande fue el DECLARE. Tomó 17,000 personas. Y su objetivo primario era netamente cardiovascular. Presentaron maravillosos resultados cardiovasculares y la parte renal realmente ni era objetivo. O sea, después ya al hacer el estudio secundario vieron que tenía buenos resultados renales. Entonces, ¿qué es lo que demostraron? Que en el grupo de pacientes que tenían casi nada de albuminuria, o que era de hecho normal, tenían una reducción del riesgo de desarrollo de enfermedad renal de menos del 48%. El 23% de los pacientes tenía microalbuminuria, la reducción del riesgo era del 41%, y los pacientes que tenían macroalbuminuria, que eran los menos, la reducción era del 62%. Esto llamó mucho la atención y estos son los resultados para desenlaces renales. Recordemos que esto fue un objetivo secundario. Demostraron una reducción de riesgo de un desenlace renal del 47%. Se movió. Como era un estudio tan grande, pues quisieron escudriñar y ver cómo eran los pacientes y la macroalbuminuria bajaba microalbuminuria bajaba normoalbuminuria, eran resultados demasiado buenos. Bueno, todos los pacientes desarrollaban ese mismo DIP que les platicaba hace un momento, que se iba a recuperar, pero no era un estudio en pacientes renales. El primer estudio que se hace en pacientes renales es el CREDENS. El CREDENS es un estudio que utilizó canaglifosina, que es otro ISGLT2, y buscaba qué desenlaces renales tenía. Este que demostró una reducción del 30% para un desenlace renal primario. Son datos bastante buenos y entonces, pues no, vamos a hacer un estudio grande en pacientes renales con enfermedad renal crónica por diabetes y sin diabetes. Y surgen dos grandes estudios, que es el DAPA-CKD con dapaglifosina y el EMPA-Kidney con empaglifosina. Por primera vez se iban a hacer dos estudios que tomaban en cuenta pacientes con enfermedad renal por diabetes y sin diabetes. El DAPA-CKD tomó el 33% de su población no tenía diabetes. Entonces, ¿y qué resultados mostraron? El DAPA-CKD es el primer estudio que toma esto, después surgió el EMPA-Kidney y ahorita se los comento, pero es un estudio tiene 21 países que entraron al estudio, 286 centros, tomaron en cuenta pacientes mayores de 18 años, todos tenían que tener una tasa de filtrado entre 25 a 75, que es el paciente usual que todos llegamos a ver en la consulta. Todos los pacientes tenían que tener proteinuria, todos tenían que tener IECAS y eran pacientes con enfermedad renal con y sin diabetes.
¿Qué es lo que encontraron? El 98% de los pacientes tenía ARA o IECA, el 75% eran pacientes en estadio 3, el 74% de los pacientes eran pacientes que ya tenían una nefropatía diabética, algún problema cardiovascular y el 32% no tenían diabetes. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque este estudio ha demostrado tales beneficios para pacientes con enfermedad renal sin diabetes que parece ser promisorio para nuestra parte de pacientes con enfermedad renal sin diabetes. ¿Qué otras enfermedades tenían en su población? Enfermedad isquémica hipertensiva, glomerulopatías, mucha nefropatía por IgA y también focal y segmentaria, pero los menos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Una reducción de riesgo de enfermedad renal del 39%. El objetivo primario de este estudio fue que se evitara una disminución de la tasa de filtrado de más del 50%, que el paciente llegara a diálisis o que tuviera muerte renal o cardiovascular. En la población global, la reducción del riesgo fue del 39%. Pero ¿qué pasó con el grupo de pacientes sin diabetes? Me queda claro que ustedes ya han escuchado que para pacientes con diabetes los ISGLT2 son bastante útiles. Lo que ahora nos está moviendo a la parte de nefro es qué pasa con el paciente renal no diabético. Y este estudio mostró que en este grupo que no tenía diabetes también mostraba resultados muy favorables. Si vemos aquí en la división de con diabetes y sin diabetes, totalmente por debajo de la unidad, lo cual significa que tenía resultados favorables. Si vemos la cantidad de albuminuria, en los dos grupos es altamente efectivo y en la tasa de filtrado menor de 45 y más de 45 también tenía resultados positivos. Como todas las poblaciones que han sido expuestas a un SGLT2 tienen el DIP inicial, pero a lo largo del tiempo ese DIP se recupera y a lo largo hace que la tasa de filtrado sea más lento. Si dividimos los objetivos secundarios, es decir, pacientes solo en desenlace renal, la disminución era del 44%, muerte cardiovascular era del 29%. Llegar a diálisis había una reducción considerable y muerte por cualquier causa también. En todas las gráficas es consistente los resultados. Pero ahora veamos qué pasa con los pacientes no diabéticos, que es el punto de cambio actualmente, ¿no? El porcentaje de pacientes de edad sin diabetes era exactamente igual a la población. Si vemos qué tasa de filtrado tenían los pacientes no diabéticos, eran iguales, 28% con una tasa de filtrado entre 45 a 60, y si vemos las albuminurias eran de 800 miligramos, un paciente bastante común en nuestra práctica. Todos los pacientes sin diabetes también tenían un IECA o un ARA, entonces era una población totalmente comparable. ¿Y cuáles eran los resultados que se encontraron? Una disminución del objetivo primario, que era evitar una disminución de la tasa de filtrado de más del 50% o llegar a diálisis o llegar a muerte renal o a muerte cardiovascular del 50%. O sea, este dato es fundamental. Una disminución de mortalidad por cualquier causa del 48% y una disminución solo considerando causa de muerte cardiovascular o falla cardíaca del 21%. Son resultados bastante alentadores. Nada más aquí quise poner los resultados divididos entre pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes y las curvas se mantienen igual. Y si vemos simplemente quitamos lo cardiovascular y solo nos quedamos con causas renales, el uso de dapaglifosina en esta población fue significativo con diabetes y sin diabetes. La albuminuria, este es el estudio global y esto es dividido. En ambas poblaciones disminuyó la albuminuria. Aquí surge una gran pregunta, ¿y qué hacemos con los pacientes renales que no tienen albuminuria? Aquí sí existe mucha controversia. Muchos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Las guías no son claras en eso. Donde se ha visto resultados buenos y positivos es en pacientes con enfermedad renal no diabética con albuminuria, ¿no? Y si vemos por tasa de filtrado, que por eso quise poner esta gráfica, igual, los pacientes con tasa de menos de 45, más de 45, tienen resultados adecuados.
Mortalidad, murieron por diferentes causas los pacientes que tenían enfermedad renal no diabética versus los pacientes que eran por diabetes. No existió ninguna diferencia significativa, todos fallecieron por las mismas causas. Siendo la primera causa cardiovascular o procesos infecciosos en ambos grupos, ¿no? Si dividimos pacientes sin diabetes y con diabetes, no hay eso. Seguridad, ¿hay una diferencia de que demos este medicamento a pacientes no diabéticos? No. Podríamos asumir, todos sabemos que el riesgo principal de los SGLT2 que dicen son la frecuencia de infecciones de vías urinarias. ¿Hay mayor frecuencia solo en el grupo de diabetes? No, es exactamente igual. Y que se suspendiera un medicamento, no. Entonces, si tomamos en cuenta, el DAPA-CKD nos daba una disminución del riesgo del 39% de disminución de un desenlace o evento renal en pacientes con enfermedad renal. Pero bueno, aquí no estamos hablando simplemente del riñón, nos queda, ¿qué pasa con el corazón? Seguramente mañana lo van a ver a fondo, pero los ISGLT2 han demostrado grandes beneficios a nivel de falla cardíaca, ¿no? Entonces, la conexión cardiorrenal parece que está englobada hacia este proceso de inflamación. Parece que el disminuir el proceso inflamatorio o los reactantes activos de oxígeno, esa es la causa para que tengan tantos beneficios a nivel renal en pacientes que no son diabéticos, ¿no? Y este gran estudio engloba esto. Este metaanálisis acaba de salir publicado el año pasado y tomaron a los 3 estudios aleatorizados. Así como les expliqué el DAPA-CKD, existen otros 10 estudios aleatorizados grandes con ISGLT2. Entonces, este grupo se dio la tarea de reunir a los estudios y ver simplemente daño renal con un ISGLT2 para ver si era solo el efecto de una molécula o de todo el grupo como tal. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que los ISGLT2 reducen el riesgo de progresión de enfermedad renal en un 37%. Y esto sin importar si es con diabetes o sin diabetes. Si dividimos a las dos poblaciones, los pacientes con enfermedad renal por diabetes tenían una reducción del 38% y los pacientes con enfermedad renal sin diabetes del 31%. Son porcentajes bastante alentadores que a la parte de nefro nos da mucha esperanza de poder ofrecer algo más a nuestros pacientes cuando ya están en estadios más avanzados de enfermedad renal. Nada más esto es para ver la parte de glomerulopatías. Entonces, ya para terminar, DAPA-CKD fue el primer estudio realizado exclusivamente para determinar eficacia y seguridad de un ISGLT2, dapaglifosina, en pacientes con enfermedad renal con y sin diabetes, demostrando una disminución de casi el 40% en el compuesto primario, que eran desenlaces renales, ¿no? Los ISGLT2 son útiles en pacientes con enfermedad renal con y sin diabetes y tienen un perfil de seguridad adecuado. ¿Y qué más? Esto lo voy a poner aquí. En la plática decían si tenemos alguna forma de extender la sobrevida de un riñón. Todos sabemos que un paciente va a disminuir su tasa de filtrado 1 mililitro al año, básicamente, ¿no? Un paciente sin diabetes y sin tratamiento, esta caída puede ser de hasta 10 mililitros al año. Un paciente solo con bloqueo del IECA o ARA puede bajar 3.8 mililitros al año. Y un paciente con un ISGLT2 puede tener esta reducción de 1.6 al año. Entonces, parece ser que es un grupo de medicamentos que pueden preservar y extender la sobrevida renal. En este estudio pusieron que retrasaban la enfermedad renal crónica por 15 años, tal vez no tanto, pero tan solo el hecho de disminuir albuminuria y disminuir la caída de la tasa de filtrado les da un gran intervalo de acción para un paciente, ¿no? Que nuestro grueso de población actualmente pues ya es más grande, ¿no? Vemos pacientes con enfermedad renal entre 60 y 70 años que su deterioro puede ser más abrupto. Entonces, por esa misma fragilidad o falta de reserva a nivel del riñón. Pero el hecho de detener y disminuir la proteinuria tiene un gran beneficio a nivel de problemas cardiovasculares, que finalmente es la gran causa de fallecimiento de los pacientes con enfermedad renal. Y pues, creo que nada más. Son los mecanismos de acción del medicamento y
Esto no es oficial todavía, de hecho dicen no distribuya, pero son las guías que van a salir de enfermedad renal crónica por la CADIGO. Y muy interesantemente colocan ellos que sugieren tratar a pacientes con una tasa de filtrado mayor a 20, incluso sin albuminuria, con un ISGLT2. Entonces, parece que esto va a extenderse más. Hay estudios que están corriendo en pacientes en diálisis, pacientes, que es la gran pregunta del millón, ¿hasta cuándo podemos dejar un ISGLT2? Entonces, este año y el próximo parece que todavía tendremos otras noticias. Muchas gracias.